Les vamos a hablar sobre la protección de la vía respiratoria. Buenos días, ingeniera. Yo le voy a dar lo que es la protección de las vías respiratorias. Ya nos dice que los equipos de protección individual para las vías respiratorias, dice que tienen como objetivo reducir la concentración de contaminación en la zona de inhalación del trabajador, en cualquiera de las siguientes formas. Por ejemplo, en contaminación en forma de partícula tenemos el polvo. Digamos, en zonas de trabajo donde la persona está laborando y los personales de aseo necesitan, por ejemplo, limpiar el piso, y para poder limpiarlo necesitan barrer, y hay veces que uno tiene que echar agua para que esta partícula del polvo no se levante de forma excesiva. Y también tenemos en aerosoles las personas que tienen que protegerse de estas contaminantes, que es cuando trabajan con aerosol, los que trabajan con pintura, y la niebla y el humo. Las personas también que andan, digamos, por las calles y siempre los carros que botan esa niebla, esos humos contaminantes, que son son bien perjudiciales para la respiración de las personas. También tenemos los contaminantes químicos como los gases y polvos, gases y vapores. Tenemos el gas propano, que es el gas que utilizamos para la cocina, digamos. El gas que utilizamos para cocinar. También tenemos agentes biológicos como las bacterias o los virus, que digamos son virus, bacterias. Por ejemplo, tenemos el virus actual que estamos viviendo hoy en día, que es el coronavirus, y tenemos que mantenernos protegidos por ese virus con respectivas protecciones respiratorias. También tenemos, además del tipo de contaminante, es necesario tener en cuenta estos factores a la hora de llevar a cabo una evaluación de riesgo a nuestro puesto de trabajo. Por ejemplo, en las vías de entrada, hay que tener en cuenta que la persona siempre debe tener protegida sus vías de entrada para respirar, por ejemplo, digamos, su nariz y su boca. Digamos, hay que, digamos, evaluar una forma de que la persona esté correctamente protegida si va a laborar en un lugar donde esté un poco bien contaminado y no convenga. Tenemos también los valores de límites ambientales, que son valores de referencia para las concentraciones de agentes químicos en el aire, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día a día. También tenemos la medición de las concentraciones. Digamos, hay que medir, digamos, si la persona va a laborar en un espacio muy contaminado, tenemos que protegerlo, tiene que protegerse con la debida protección que es adecuada para el puesto de trabajo. También tenemos el uso de protecciones de vías respiratorias, que tenemos tres grupos de riesgos respiratorios. Por ejemplo, la amenaza a las vías respiratorias por acciones externas. Tenemos también amenaza de la persona por acción a través de las vías respiratorias. Este punto le decimos que son, digamos, las personas que no les gusta protegerse digamos, están laborando en un puesto de trabajo y tienen que utilizar su protección respiratoria y ellos no lo hacen, ¿no? Y eso es un riesgo que tiene cada persona, ¿no? Y hay que cambiar eso. También tenemos riesgos para la salud o molestias vinculados al uso de equipos de protección respiratoria. Por ejemplo, las personas que utilizan las protecciones respiratorias incómodas, que digamos les incomoda utilizar, digamos, a veces las máscaras esas grandes, les apretan mucho o les incomoda la visión, todo eso. Esos son puntos que tienen que mejorarse, ¿no? También tenemos que siempre en el lugar de trabajo que se utilicen equipos de protección respiratoria debemos implantar un programa formal de protección respiratoria. Este programa debe incluir una identificación y evaluación de los contaminantes presentes. Es decir, que tenemos que, antes de ingresar a trabajar en un puesto de trabajo, debemos verificar si el puesto es demasiado, si hay riesgos respiratorios y si
el lugar de trabajo es muy contaminado, pues debemos trabajar con las respectivas protecciones respiratorias. También tenemos que identificar los contaminantes presentes antes de seleccionar un equipo de protección respiratoria. Es decir, digamos, tenemos que elegir el equipo de protección respiratoria adecuado al lugar de trabajo donde vamos a laborar. Es importante también identificar y cuantificar los contaminantes frente a los que hay que protegerse. Es decir, que tampoco podemos trabajar en un lugar demasiado contaminado, porque tampoco las vías respiratorias, una persona necesita respirar un aire fresco y digamos, no podemos laborar en esos sitios tan contaminados. Siempre que laboremos en esos puestos tenemos que estar contaminados con nuestras respectivas mascarillas que ya les va a comentar mi compañero. Gracias. Dentro de los equipos de protección respiratoria, sí, hay dos grupos, ¿no? Los equipos filtrantes que dependen del medio ambiente, que son equipos que utilizan un filtro para eliminar contaminantes de aire inhalado por el usuario. Pueden ser de presión negativa o de ventilación aislada. Estas mascarillas son las mascarillas que tienen filtros, ¿no? O también pueden ser las de aquí, que son las que creo que todos usamos. Y de ahí los equipos aislantes, independientes del medio ambiente, son equipos que aíslan al usuario del entorno y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada. Proporcionan protección tanto para las atmósferas contaminadas como para la deficiencia del oxígeno. Se fundamentan en el suministro de un gas no contaminado respirable, aire u oxígeno. Por ejemplo, los bomberos, antes de entrar a un lugar donde hay un incendio, ellos ocupan equipos aislantes, que son una mascarilla que protege todo el rostro, que va conectada a un tanque de oxígeno. Ahora los equipos aislantes, como vemos aquí en el recuadro, son de aire libre, que son de presión respiratoria y aire inyectado, que son los que van por medio del tanque de oxígeno, o los autónomos, que son de circuito abierto o pueden ser de circuito cerrado. De ahí los equipos que usan filtros o las máscaras faciales pueden ser de filtros químicos, paramédicos o puede ser combinado. Ahora, para protección de agentes biológicos, aquí vemos un recuadro que detalla más su eficacia, ¿no? Por ejemplo, para eficacia para filtración bacteriana, el tipo 1 protege más del 95%, el tipo 2 ofrece una mayor protección que es el 98% y el tipo 3, el tipo 2R, que igual ofrece un 98%. De presión diferencial, menos del 29.4%. El tipo 2 también ofrece un 29.4% y de tipo 3, 49.0%. Para resistencia a las salpicaduras, o sea, mascarillas que están expuestas a que se salpique algo, no precisa el tipo 1 y tipo 2, pero el tipo 2R sí es mayor o igual al 16.0%. De limpieza bicoviana, menor a 30%, el tipo 2 también menor a 30% y el tipo 3 también. Ahora, las mascarillas quirúrgicas de tipo 1 se deben usar solamente para pacientes y otras personas con objeto de reducir el riesgo de transmisión de infecciones o particularmente en situaciones de epidemias o pandemias, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Que la mayoría de nosotros nos tocó aprender a usar mascarillas para evitar el contagio. Las mascarillas tipo 1 no están previstas para ser utilizadas por el personal sanitario en un quirófano o en otros entornos sanitarios con requisitos similares. O sea que estas mascarillas de aquí, que son las que usamos todos comúnmente, o sea, solo están hechas para la protección de las personas, no se las puede usar en un ambiente de cirugía. Pero de igual manera, estas mascarillas para agentes biológicos se dividen en las higiénicas, en las quirúrgicas, en las FFP1, FFP2 y las FP2 y FP3. Por ejemplo, las higiénicas, que son las que ya vimos que no protegen del contagio que nos lleva, pero sirven para neutralizar y son desechables. Las quirúrgicas sirven para no contagiar y no protegen del contagio que nos lleve. Son desechables conformes a una normativa. Las F1 sirven para no contagiar y no protegen del contagio que las lleva. El equipo de protección con filtración mínima conforme a una normativa. Y las F2 sirven para no contagiar, sí protegen de quien las lleva, equipos de protección y conforme a una normativa también.
Y las F2 y F3 no sirven para no contagiar y sí protegen al usuario de quien las lleva. Equipo de protección y conforme a las leyes sanitarias. Para protecciones de químicos, aquí ya es un poco más distinto debido a que ya tienen más reglas. Y de igual manera, como vemos en el recuadro, las mascarillas número 1 tienen que tener un filtro que es lo que va a impedir la entrada de las partículas. El número 2 debe estar perfectamente ajustada al rostro. Número 3 debe contar con un certificado que está avalado por las reglas. Y el número 4, en presencia de una o dos válvulas de salvación, los filtros impedirán que entren las partículas. Aquí, como vemos, está para las mascarillas que usan filtros. Como vemos aquí en la imagen, los filtros tienen colores y su uso y eficacia puede variar según los colores, ¿no? Por ejemplo, este de aquí que tiene color marrón son para gases y vapores orgánicos de punto de ebullición mayor a 65 grados. Y por ejemplo, el filtro de la otra imagen que tiene 4 colores, que es verde, gris y amarillo y verde, sirven para gases y vapores inorgánicos, para dióxido de azufre y sus derivados, el verde para amoníaco y el blanco para partículas. Y de esta manera, según su código de colores, podemos elegir el mayor eficacia del filtro según nuestro trabajo. Eso ha sido todo, ingeniero. Muy bien, chicos. Ahí como que me quedó un poquito, y para sus compañeros también, las mascarillas que ustedes, el segundo tipo de mascarillas que englobaron ahí, estaban hablando de mascarillas tipo 1, ¿verdad? De uso de protección general, después de la clasificación. Y ese tipo de especificación tipo 1, tipo 2, tipo 3, es como una subclasificación interna, aunque sean quirúrgicas o con filtros, ¿no? Ahí por ahí que nos expliquen un poquito mejor esa parte. Sí, a ver. Sí, esto de aquí es lo que dice esta, ¿verdad, ingeniera? Sí, es que arriba nos establece un tipo, ¿no? Un tipo dependiendo de cierta eficacia, ¿no? Entonces, Sí. las mascarillas, las subclasificaciones que tenemos abajo, ¿no? De protección y las filtrantes, también deben cumplir con este tipo, ¿no? Es una característica extra, ¿no? Eso que quede un poco aclarado ahí, ¿no? Eso era la pregunta. Sí, o sea, estas de aquí son como derivadas según el uso que se les vaya a dar. Por ejemplo, las de aquí. ¿Ya? Por eso las higiénicas decíamos que son Tipo, tipo 1, sí. claro. Que es lo que está acá arriba. Que el tipo 1 según el tipo ofrece mayor o menor eficacia según lo que se esté protegiendo. Pero, por ejemplo, las higiénicas no se las puede usar en caso de cirugía. Para eso están las quirúrgicas que tienen otro tipo de normativa para evitar tanto el contagio de la persona que está operando y de igual manera para evitar que a la persona que se le está operando no se le ingrese ningún virus por parte del doctor o del paciente al doctor. Ya, muy bien. No, sí, solo era como que le hagan la aclaración, ¿no? De que ese tipo de mascarillas al igual tienen que cumplir con ese tipo de ensayos, ¿no? Que ustedes hicieron, ¿no? Con ese tipo de características. Esa era la pregunta, ¿no? Que se haga un poco ahí la aclaración para sus compañeros. Muy bien, chicos. Bastante bien su exposición. Estamos, Mateo. Bastante conciso, ¿no? A lo que es. Muy bien, gracias chicos. Vamos con el siguiente grupo.
tenemos ya para finalizar las exposiciones a Luis Cedeño, Jenny Cujilema y González Chica. Ya comparto, profe, la pantalla. Un ratito. Listo. Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo 5 y les vamos a explicar sobre los arneses de seguridad y tipos de anclaje. A continuación, compañera, bueno, mis compañeros. A ver, el arnés de seguridad. El arnés de seguridad es un elemento de protección personal utilizado en ciertos trabajos de altura y rescate, cuyo objetivo principal es salvaguardar el bienestar del trabajador o de las personas implicadas en el labor. En sí son equipos de protección para aquellos trabajos donde existe el riesgo de caída a distinto nivel. La siguiente, compañera. Ya en la parte de los accesorios tenemos los arnés de seguridad anticaída de cuerpo entero profesional y el de arnés de cuerpo, el arnés anticaída de cuerpo entero, que tienen una similitud, que ya que tienen dos puntos de anclaje anticaída, uno en la parte dorsal y el otro en el esternón. En cambio, el de la tercera imagen es un arnés de seguridad anticaída de cuerpo profesional entero. En este caso, este arnés posee 4 puntos de anclaje anticaída, uno en el punto dorsal y 2 en sus extremos, ahí se puede ver, en forma de D. Y el último es un punto de anclaje central para líneas de bajada. Estos puntos mencionados están diseñados para repartir la fuerza del choque que se produce cuando se produce la caída. Ahora el descensor con doble seguridad. Este accesorio permite descender por una línea de trabajo textil para acceder con técnicas de suspensión continua sobre cuerdas a lugares muy difíciles de llegar. El siguiente, compañero. El sistema anticaída. El sistema anticaída es un accesorio de bloqueo automático de seguridad. En este caso, este accesorio tiene una similitud con el del cinturón de los vehículos, ya que puede dejar correr libremente la cinta o el cable, siempre y cuando no exista una tensión. En caso del tensor de eslinga o con palanca, su fijación es en el cinturón por el mosquetón rápido y viene equipado con una eslinga y un tensor. La soga de sujeción con absorción de energía son cabos, sogas que disponen de un sistema de absorción de energía cuando se produce una caída. Este va conectado en la parte del esternón del arnés. En cambio, el de doble línea de amarre con amortiguador de energía viene equipado con 2 mosquetones de acero de cierre automático y un mosquetón de acero con cierre de roscado. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es líneas de vida y anclaje. Su nombre técnico es línea de anclaje y pueden dividirse en rígidas, flexibles o rail. Las líneas de vida y puntos de anclaje son sistemas de protección anticaídas
que se utiliza para evitar accidentes. Al realizar trabajos en alturas, ambos son muy comunes en diversas industrias, pero la elección de cada uno está condicionada por el lugar o por la superficie sobre la que se necesitará trabajar protegidos al momento de realizar algún trabajo dice, por ejemplo, al realizar un trabajo en los puntos de anclaje se usan espacios donde se puedan preferir evitar agujerear la cubierta. Tanto las líneas de vida como los puntos de anclaje pueden ser temporales o permanentes. La siguiente, compañera. Las líneas de vida temporal. Este tipo de líneas de vida verticales u horizontales pueden ser instaladas por la propia persona que las va a utilizar. Esta formación será teórica y práctica y contemplará, por supuesto, el montaje y distintos tipos de línea de vida, la utilización de las mismas y la realización de un rescate por caída en altura en líneas de vida temporales. Esas líneas temporales se utilizan cuando no se quiere o no se puede tener instalado permanentemente. En algunos lugares donde se suelen realizar instalaciones temporales son las máquinas o estructuras móviles. También se instalan líneas horizontales temporales en construcciones metálicas. Estas líneas se retiran cuando se ha terminado el proceso o la obra. De igual manera, en montajes de industrias se utilizan líneas horizontales temporales, puesto que se pueden retirar al terminar trabajos y pueden servir para obras futuras. También las líneas de vida temporales suelen estar hechas de material textil, que las líneas de vida permanentes suelen estar hechas de material metálico, acero o aluminio. La siguiente, compañera. Tenemos lo que son las líneas de vida permanente. Tanto si es vertical como horizontal, de cable o raíl, es el instalador de una línea de vida permanente deberá ser una persona formada y acreditada por el fabricante de la línea de vida en cuestión. Se deben utilizar las líneas horizontales permanentes cuando se deban realizar accesos y queramos tener alguna protección de caídas instaladas. Así el trabajador no tiene que preocuparse en buscar anclajes. Se conectan estas líneas de vida de la forma adecuada y se utiliza en toda o en parte de su extensión hasta concluir el trabajo. Luego se desconecta y se retira. Asimismo, la propiedad de una determinada instalación puede tener instaladas líneas permanentes para acceder a lugares en alturas donde existe la posibilidad de caída y este riesgo no se haya podido reducir con barandillas u otros medios de protección colectiva. Las líneas permanentes permanecen inalteradas y en su funcionamiento durante años, siempre y cuando haya superado las revisiones anuales o no haya soportado ninguna caída. Por ejemplo, en lugares de ubicaciones donde se instalan sistemas permanentes como son las cubiertas de edificio, escalas fijas, voladizos, fachadas, puentes de grúa, carriles o herraduras, entre otros. La siguiente, compañera. Diferencia entre la línea flexible y una línea rígida. Las líneas flexibles son las que tienen cable como elemento de anclaje y el cable se conecta mediante perillos, engaste o similar a los postes o anillas de los extremos. Las líneas de anclaje rígidas son las que utilizan raíl especiales de vigas IPN, vigas diseñadas de aluminio, acero inoxidable y galvanizo.
En la siguiente. Los tipos de anclaje. Tenemos los anclajes constructivos, anclajes químicos, anclajes de peso muerto, anclajes mecánicos, anclajes de fortuna y anclajes móviles. En los anclajes constructivos son los elementos que podemos encontrar en la zona de trabajo, por ejemplo, en vigas de cubiertas que forman parte de una estructura. Para utilizarlos es necesario conocer la resistencia y que se realice una revisión por el personal competente para asegurarnos que no estén dañados y así evitar un accidente. Tenemos los que son anclajes químicos. Estos son anclajes que se sujetan a una estructura gracias a la expansión de una resina epoxi, que es introducida por un taladro cuando se ha realizado con anterioridad un soplado para retirar toda la traza de polvo que dificultará el agarre. Tenemos lo que es los anclajes de peso muerto. Este tipo de anclaje se constituye por el peso al que no nos fijamos y que debido a su gran masa no será posible desplazarlo de su lugar. Tenemos lo que son anclajes mecánicos. Los anclajes mecánicos son anclajes sujetos por presión mecánica a una estructura de hormigón. Los anclajes de fortuna. Este tipo de anclajes se constituyen por el peso al que no nos fijamos y debido a su gran masa que no será posible desplazarlo. Y los anclajes móviles. Aquí incluimos los anclajes que se pueden desplazarse de su lugar, como son las cintas slingas, tripoides, entre otros. Gracias. Listo. ¿Cuándo deben usarse las líneas de anclaje? Las líneas de vida se implementan en las zonas de peligro por caída, de acuerdo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y se considera un peligro por la altura a partir de los 2 metros. Pero pueden existir peligros en zonas más bajas. Por esto, en algunas empresas, por precaución, utilizan el sistema anticaídas desde los 1.80 metros de altura. El mantenimiento. Las líneas de vida temporales deberán ser revisadas antes de cada utilización por parte de los usuarios. A su vez, deberán ser revisadas por el fabricante o la persona autorizada una vez al año. Las líneas de vida permanentes deberán ser revisadas una vez al año por el instalador o por personas autorizadas por el fabricante. Tanto en el caso de las líneas temporales como las permanentes, las revisiones anuales deberán ser reflejadas en un informe por escrito. Listo. Cuando se instala un sistema de protección de caídas, se debe diseñar e instalar para permitir la utilización simultánea por al menos de 4 personas. Esto significa que se tiene que dimensionar los anclajes en postes, placas de anclaje o entre otros, para que resistan al impacto del producto de caída consecutiva de los 4 usuarios. Además, se debe tomar en cuenta la protección de la línea mediante los distintos sistemas de absorción de energía, lo cual deberá asegurar los posibles daños corporales al trabajador que se caiga al usar uno de estos sistemas de protección. Listo. Eso es todo. Gracias. Muy bien, gracias chicas, ¿no? Muy bien, se enfocaron bastante, ¿no?, en lo que es el anclaje y línea de vida. Quedaron, por ejemplo, en el vacío, por ejemplo, los mosquetones, ¿no? Sí hablaron ahí, sí lo mostraron en la foto, pero pues no le hicieron un circulito, ¿no?, para indicar cuáles eran los mosquetones, ¿no? Y por ahí la lectura bastante marcada, ¿no? Que le faltó, por así decirlo, soltura a la presentación de ustedes, ¿no? Pero en general bastante bien, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la pregunta es si yo trabajo en el área de turismo. ¿Sí? En el área de turismo, digamos que hay esto de caída libre, ¿no? Que se lanzan, ¿no? Y tienen un sistema de línea de vida con el arnés de seguridad acondicionado mediante diferentes tipos de mosquetones de seguridad. Y se llega a caer una persona o pues simplemente hay una pequeña rotura, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando ocurre este accidente o este imprevisto? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Claro, del equipo de protección personal, ¿no? Del arnés, de la línea de vida. O sea, lo que tiene que tener puesto el usuario o si es que llega a caerse, no le entiendo. Si es que llega a caer, ¿no? Muy bueno, Gina. Algo que le faltó aquí aclarar es que estos son equipos de protección demasiado específicos, ¿no? Para un riesgo que puede generar un gran daño, ¿no? Como caer y ya dependiendo de la altura. Entonces, la normativa dice que cuando se ocurriese un accidente o un tipo de ruptura utilizado en el arnés de seguridad o en la línea de vida, hay que descartar todo el equipo. Así visiblemente no se vea dañado. Hay que descartar los mosquetones, el arnés, la línea de vida. Todo eso hay que descartarlo. Nada se puede reutilizar, ¿no? Entonces eso es algo muy trascendental en esta parte, que bueno, por ahí faltó que lo aclaren, ¿no? De ahí en general, ¿no? Bastante bien, chicos, les felicito. ¿Alguna pregunta hasta aquí de sus compañeros, tal vez? No, muy bien. Bueno, vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Con esto hemos finalizado ya las exposiciones. El día de mañana ya veremos continuar con la parte de riesgo eléctrico. Invitarles, por favor, estamos próximos al evento de automatización e instrumentación. Y se irán, ahí yo les compartí 2 enlaces, ¿no? El primer enlace es del programa en general y el otro es de una ponencia. Si se dan cuenta, se van a seguir subiendo diferentes enlaces de las ponencias de automatización, estar muy activos con su like, compartiendo también estas publicaciones, ¿sí? Hay que empoderarnos de estas fiestas, ¿sí? Y yo siempre hago énfasis, si la carrera como tal tiene brillo, usted como estudiante también tiene brillo. Entonces, hay que estar activos, compartir, ¿sí? Y voy a ver, ¿no? Voy a estar al pendiente, igual el día viernes ya vamos a hablar de las recomendaciones generales, ¿no? Para el día del evento, pero por ahora necesito que estén muy activos en redes sociales, ¿sí? Eso es todo por el día de hoy. Una buena tarde, chicos. Nos vemos. Chao. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Para la justificación de los que no pudimos sufragar, ¿a quién debe estar dirigida? Debe estar dirigida a, creo que es el ingeniera Gabriela Aguilera, y bueno, ya les envío, porque es la ingeniera Gabriela Aguilera o el ingeniero Cristian Carrillo, ¿no? O en tal caso lo pueden dirigir a la ingeniera Andrea Porras, quien es la secretaria del Consejo Electoral del ISPID-MBR. Y a ella mismo dirigirle el correo. Me imagino que tienen el correo de la ingeniera Porras y ella tiene que hacer. Dije, disculpe, y en caso de no justificar, ¿qué sanción hay? ¿Qué sanción hay? Desconozco, pero debe haber algún tipo de sección, así que hay que justificar, ¿sí? Hasta ahorita no se ha planteado la sanción, pero no hay que llegar a eso. Ok, gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao.